Muy buenos días a toda familia. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Hoy es 1 de agosto, domingo 1 de agosto. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Y antes de seguir, quiero decir que ayer estuvimos repartiendo alimentos en la comunidad de New Brunswick, donde gracias a la ayuda de muchos voluntarios de distintas razas y distintas edades, pudimos repartir alimentos a aproximadamente 100 familias y le damos gracias a Dios por todo el apoyo de la Iglesia Presbiteriana de Bayard y los otros voluntarios que vienen. Quizás algunos van a pensar que los que vienen a ayudar y los voluntarios son personas dedicadas o bien santas, todo lo contrario. Somos personas normales que hemos descubierto que a pesar de nuestras luchas, las cosas se hacen más fáciles cuando servimos al prójimo. Y esta mañana quiero pues compartir una corta meditación del Salmo 73, versículo 22 a 26. Salmo 73, como ustedes saben, no fue escrito por David, sino por Asaf, un músico. Y en estos cortos versículos él nos da una narrativa especial de su lucha que él tenía con los injustos, contra la injusticia. Parecido a lo que estamos enfrentando hoy en nuestra historia, que estamos luchando contra una marea de mala información, desinformación, donde vemos que los ricos gastan millonadas para subir en un cohete, mientras la mayoría de la población a nivel mundial padecen de hambre. Vemos todas esas cosas y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ha quedado la justicia? Entonces es aquí donde este salmo es muy revelante y relevante. ¿Por qué? Porque el existencialismo, aunque muchos lo nieguen en la iglesia y todos te digan que todo está bien, nosotros sufrimos con las cosas presentes, con las cosas que nos agobian. Muchos son tentados por mirar en el futuro y decir todo va a estar bueno en el futuro. Y eso es bueno, pero todavía uno queda en el presente. Lo que vamos a desarrollar esta mañana tiene que ver con el presente y con el futuro. Entonces, fue el gran reformador Martín Lutero que sabiamente él se declaró como un teólogo de la cruz. ¿Por qué teólogo de la cruz? Hay distintas teologías. Porque él entendió muy bien que Jesús, en su kenosis, en su humillación, él se hizo hombre. Y a través del sufrimiento se conectó con la raza humana. Por lo tanto, nosotros los teólogos de la cruz estamos en contacto con el dolor humano, con las injusticias, y muchas veces uno cae en este existencialismo. En el caso de Asaf, en el versículo 2, estamos en el Salmo 73, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Un adorador, un hombre de Dios, que al ver tanta injusticia dijo, casi resbalo, casi tuve una recaída, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y me pregunto cuántos están así, mirando a los que prosperan, mirando al injusto. Hoy en día existe una glorificación de los malos, de los narcos en todas las películas. Todo el mundo quiere la gloria instantánea, pocos quieren trabajar y sufrir. Entonces, ¿cuántos están pasando por esta situación? El versículo 22, corriendo un par de versículos más, saludamos a todos los que se conectan, Dios los bendiga. Dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Estoy leyendo de la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana. La Reina Valera dice, era yo torpe e ignorante. Otra versión dice, me porté como un animal estúpido e ignorante. La Nueva Versión Internacional traduce este mismo versículo, yo era un insensato e ignorante. Yo era una bestia antes de ti. Entonces, todos captan la idea que muchas veces uno tiene que tocar fondo para entender lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en la vida de uno. Esta idea se ve reflejada en otros salmos. Salmo 69:5 dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez
y mis transgresiones no te son ocultas. Tenemos periodos donde somos insensatos, torpes, sin entendimiento. La visión se oscurece, no vemos bien, tropezamos y caemos. Isaías 1:3 lo dice de otra manera. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Fíjese, las bestias del campo conocen por rutina. Entonces, el creyente muchas veces tiene menos discernimiento que las bestias del campo. Y quiero cubrir 3 personajes rápidamente que pasaron por ese problema. Ustedes han leído el libro de Daniel, específicamente el capítulo 4. Y ustedes saben que Daniel no escribió capítulo 4. Lo escribió el propio rey Nabucodonosor con su mismo puño. Escribió ese capítulo. Y se nos brinda una nota personal de un sanguinario, un déspota, el famoso rey Nabucodonosor, que Dios lo castiga por su orgullo y despotismo, castigándole, dándole una mente de bestia por 7 años hasta que reconozca que Dios está por encima de él. Muchas veces uno necesita tocar fondo para recibir ayuda y aclarecer la visión. Para todos aquellos que han pasado por grupos de recuperación, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, están familiarizados con algo muy común que dice, no puedes mejorar hasta que hayas tocado fondo. Y esa es una verdad, es un principio. Usted no puede ayudar a alguien que todavía no ha tocado fondo porque piensa que puede, piensa que tiene energías, piensa que sabe más. Y uno tiene que dejarlos. Tienes que dejarlo hasta que toquen fondo y ahí extender la mano. En el caso de Nabucodonosor, Dios le dio una mente de bestia por ser orgulloso y déspota y no darle la gloria a Dios. Y tuvieron que pasar 7 largos años para que él sea restaurado en su mente. En Daniel 4:34 ustedes tienen esta narrativa donde dice, para el fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, porque el Señor lo había vuelto loco, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. El versículo 36 dice, en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. El Señor lo restauró. No solamente restauró su pensamiento, su mente, sino su reino y su gloria. Y en el versículo 37 él añade, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Muchos hoy día caminan en soberbia. Muchos de nuestros gobernadores que se han emborrachado con poder durante esta pandemia. Qué difícil es escupir para arriba, porque pronto les va a caer. En el caso de Asaf, su restauración fue distinta. En el Salmo 73, versículo 16 en adelante, él narra cómo tuvo una epifanía, una revelación del Señor y entendió el final de los injustos. Dice, cuando pensaba, tratando de entender esto fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Él no recibió esta revelación fuera del santuario, sino dentro del santuario, implicando que hay que estar cerca para recibir. Y su restauración fue grandiosa. Otro hombre que tocó fondo, no tenemos su nombre, solamente lo conocemos como el endemoniado Gadareno. Esto lo encuentran ustedes en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Un hombre, Dios sabe en lo que había estado envuelto, y su estado posterior vino a ser poseído por una legión de demonios. Ahora, legión de demonios, uno dice que son 2000, otro dice que son 1000, vamos a decir que somos bastantes. Y vivía en un presente bien oscuro, porque vivía en el cementerio, gritando, aullando, atormentando a la gente.
Él tocó fondo, perdió control de su persona y vino a ser alguien que él no quería ser y no podía cambiar. Entonces, ¿dónde fue el punto de quiebre para él recuperarse? Fue cuando se topó con Jesús. En Marcos 5:15 dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio. Jesús le sacó esa legión de demonios, reprendió esos espíritus, los exorcizó y los mandó. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Los mandó a... Había muchos cerdos, puercos, y ellos se tiraron por un precipicio. Y este hombre quedó en su cabal, en su juicio cabal. La gente se dio cuenta y tuvieron miedo, porque entendieron que había una fuerza superior a la que ellos conocían. El tocar fondo es necesario muchas veces. Y me pregunto, tú que me escuchas, si estás tocando fondo o has tocado fondo y piensas que Dios te ha abandonado, piensas que Dios te ha desahuciado o te ha botado, déjame decirte, hay un principio en la recuperación y lo vemos en 2 de Corintios 19, donde Pablo escribe y dice, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Si has tocado fondo, es porque ya no tienes más energía, no tienes más recursos, no te queda más luz, no te queda más esperanza. Por lo tanto, ahí es donde el Señor te dice, bástate de mi gracia, de lo que he hecho y voy a hacer por ti. Y uno de los temas más profundos y donde muchas mentes han tratado de analizar y escribir es la constancia de Dios. ¿Por qué? Porque es un misterio que después de uno haber tropezado, haber tocado fondo, donde quizás gente de la fe no entienden y te dan la espalda, o hay amistades que te abandonan, y uno piensa que Dios va a hacer lo mismo, ¿verdad? Agarra un taxi y se va. Y este es un fenómeno, se llama la constancia de Dios, que Dios está ahí. Cuando tú esperas que no esté, Él sigue ahí. Y el salmista, en el Salmo 73, versículo 23, Asaf, se da cuenta y escribe estas palabras diciendo, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entendió que en toda su lucha con la injusticia, con el no entender por qué prosperaba el injusto, al no entender por qué el justo no prosperaba, por qué les iba bien, entendió que Dios estaba detrás de todo eso, guiándolo con la mano derecha. Dios estaba allí y Dios sigue ahí. Ese es uno de los misterios. Quizás en ambientes religiosos tú has escuchado que si tú le fallas a Dios, Dios te abandona. No es que te abandone, es que uno siente la ausencia de la presencia de Dios. Es uno, pero Dios sigue ahí. Y porque Dios sigue ahí, tu conciencia te sigue instando para arreglar las cosas con Dios y no alejarte de Dios. Y me gusta cómo Pablo lo pone en su discurso famoso en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú no te puedes justificar. Yo no te puedo justificar. El cura no te puede justificar. El único que justifica, que te puede declarar inocente y santo, es Dios. Pues ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Son estos días difíciles, donde uno enfrenta tanta injusticia, tanta mala noticia que viene y nos cae como una ola, ¿verdad? Donde quizás has pensado que ya no das más, te has enfermado, te ha dado COVID. Déjame decirte, Dios está allí. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Está en la palabra.
Deja que otros tengan sus opiniones. No discutas. Pero sí te invito a que experimentes la constancia divina. En el versículo 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. So, si has tocado fondo y te sientes derrotado y has entendido que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, puedes decir que ahora eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, sigue diciendo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, camina en honestidad, camina con humildad. Examínate, mira de dónde has caído, hasta dónde has caído, y solamente pide ayuda. Y Dios está ahí. Si has enredado tu vida, desenrédala. Es simple. Si te has metido en relaciones que no te convienen, acábalas. Es simple. Entonces, repite esta oración conmigo. Es una oración que yo la aprendí en los grupos de recuperación. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que puedas ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Dios los bendiga. No se den por vencido. Aquel que está en nosotros es más poderoso que aquel que domina el cosmos, el mundo. Así que bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana.